Instituto Bíblico Semilla de Mostaza presenta. Hola, bienvenidos a Converso Verso a Verso. Converso Verso a Verso. Queridos amigos, ¿esto no fue un déjà vu? Ya lo habían escuchado. Ya lo habían escuchado. Confundido verso a verso. Confundido verso a verso. Vamos a tener que editar eso. Converso Verso a Verso. Ya lo han dicho, mucho tiene que ver con las motivaciones de tu corazón. Sino mantente enfocado en el evangelio. En este espacio queremos darle respuesta a algunas preguntas que nos han ido llegando. Hay como dos posturas acerca de la teoría de la brecha. Nos acompaña por primera vez el pastor Fermín Cuarto. Echando tu bendición. Verso a verso. La muerte es simplemente un paso hacia la eternidad, ¿no? Y creer en Cristo te hace estar por la eternidad con el Creador, con aquel que te hizo para disfrutar de Él. Y el no creer en Jesús, no tener al Hijo, te lleva al castigo. Esto es Converso Verso a Verso. Sin más, comencemos. Este es el programa LX de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. El día de hoy comenzamos escuchando Receta de la Amistad de Yomas Mami. Vuelan sabores y aromas y ya van llegando hasta mi nariz. Entro a la cocina llena de colores, todo es para ti. Tengo 2 tazas de paciencia y una cucharada de honestidad. Una pizca de alegría y una rebanada de mi corazón. La mesa lista ya, tengo la receta de un gran pastel. La mesa lista ya, esa es la receta de la amistad. Ya que el día de hoy comenzamos con una canción de Yomas Mami, desde aquí les mandamos no solo un saludo, sino un exhorto para que nos conviden un poco del nuevo material que tienen y así poderlo compartir con cada uno de ustedes. Esta semana nos preguntaron si hay alguna diferencia de fondo entre orar en silencio o en voz alta. Además, platicaremos acerca de si la salvación se pierde o no. También conversaremos acerca de esa luz al final de un túnel de la que hablan algunas personas que han sido declaradas muertas y han vuelto a la vida. Por último, tendremos nuestra sección Recomiéndanos un libro que vendrá con un pilón sobre lo que es el liberalismo y el fundamentalismo. Como ven, el programa de hoy viene muy cargado, así que comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y como cada semana pues vamos a iniciar presentando a los conversos que están aquí alrededor. En primer lugar está César Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Alex Aguad. Bună ziua. ¿Y eso? Hola en rumano. Oh, en rumano. Isaac Espinosa. Sí. Mucho gusto. Benjamín Jiménez. Hola, buenos días. Josué López. Es en chango. Mi nombre es Sibert Cruz y vamos a arrancar contestando las preguntas que nos han llegado al mail converso.vav@hotmail.com. Y la primera pregunta dice así: buenos días a todos. Entre orar en silencio y orar en voz alta, ¿hay alguna diferencia de fondo? ¿Es mejor una forma que la otra? ¿Qué dicen? Sí, evidentemente hay una diferencia en la forma, pero ¿hay algo de fondo, algo espiritual, digamos, distinto entre uno y otro? Ahorita estaba recordando en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, hay una parte donde Scrutopo menciona acerca de cómo los cristianos maduros, a diferencia de los inmaduros, han aprendido el arte de hacer oración en silencio, ¿no? Digamos que para que no se sepan sus peticiones. Pero solo me acordé de eso, que era una mención en un libro de ficción. De ficción, que creo que en la realidad no tiene alguna diferencia así de ese tipo, ¿no? Espiritual.
digamos que Dios escucha igual unas oraciones y otras, ¿no? En ese sentido. Claro. Pero, ¿ustedes cómo prefieren orar? ¿Alguna diferencia quizás en el lugar donde estás? ¿No? O sea, si estás en la congregación orando y quieres orar en voz alta, quizás solo esas sean. Si estás en una mezquita... Estás en una mezquita entre musulmanes y quieres orar en voz alta, creo que no es tan recomendable. Yo también creo que tiene que ver con pues un poco la capacidad de cada quien, ¿no? Hay momentos en los que si yo oro en mi mente, me distraigo mucho. Hay otros momentos en que sí puedo estar completamente en eso, pero otras, por ejemplo, cuando en las mañanitas temprano, orar en mi mente me resulta complicado. Termino descansando en el Señor muy pronto. Pero hay otros momentos en que sí lo puedo hacer con toda atención, digamos, ¿no? Es como parte de diferentes tiempos de devoción al Señor, puede ser, ¿no? Es decir, hay momentos donde estás orando en voz alta, hay otros donde estás como solo en silencio, esperando en el Señor, meditando en algún texto, entonces vuelves a orar. Puede ser como... Yo creo que en sustancia, en esencia, no hay diferencia. O sea, incluso Dios, espiritualmente no hay diferencia, ¿no? Pero incluso creo que yo incluso hasta cuando estoy así embotadísimo que no puedo ni siquiera orar en voz alta, las escribo. Empiezo como si fuera una carta a Dios, ¿sabes? O sea, como que empiezo a escribir mi oración. Dios, esto, quiero el otro. Quiero. Y luego la dejo abajo de un árbol de Navidad. No es cierto. O en un zapato. No, debajo junto con mi diente, debajo de la almohada. No es cierto, pero sí he llegado a escribir oraciones. Incluso momentos importantes de mi vida, ¿no? He escrito oraciones, ya las tengo, ¿no? Y están bien chidos. O sea, se puede. Ahora, otra cosa que en algún momento no quisiera polemizar mucho y expandir mucho el tema, pero... No. Pero no sé si te acuerdas de este rollo de que el diablo no es ¿Sí se acuerdan? De que el diablo no es omnisciente. Entonces, no ores en voz alta si no quieres que el diablo no se entere de tus... ¿Topas ese rollo? Es algo chistoso. Aquí hubo un espíritu de Timón. Sí. Por eso. Acaba de decir eso. No lo iba a mencionar, pero es que hace mucho que no pasaba. Entonces tenía que decir. Es que hace mucho que no venía. Sí, yo creo que el problema, sería asumir que tenemos que esconderle algo del diablo para que Dios pueda contestar. Y como si, ya lo sabe el diablo, entonces Dios ya no va a saber qué hacer porque ya el Satanás tiene capacidad de sabotear, ¿no? Exacto. ¿No? Y Dios es todopoderoso. Lo sepa o no lo sepa el diablo, Dios puede contestar sí o no, basado en su soberanía, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, creo que no tendríamos ejemplos de oración en la Biblia. Para empezar, exacto. Y muchas oraron así, una página en blanco. Con razón. Ay, sí. Eso tiene sentido entre página y página. Pero muchas oraciones importantes en la Biblia son en voz alta. Incluso Jesús, cuando alza su voz, ¿no? Clama, alza su mirada al Señor, ¿no? Eli, Eli, talita cumi. Ese es un resumen. Okay. Pues entonces, para contestar de manera concisa, guardemos silencio. De manera de fondo no creemos que haya una diferencia, pero la forma, el por qué orar de una manera u otra, pues varía de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la necesidad. Y en donde estés, porque Pablo dice, ¿no? ¿Cómo va a poder decir el hermano amén a tu oración si no lo entiende? Está hablando en voz alta. Exacto, entonces ora. Es un poco lo mismo, ¿es oro con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? ¿No? Es como hincado o parado, ¿no? Lo cual también es curioso porque no me acuerdo qué pastor dice que hay muchas posiciones en la Biblia para orar, ¿no? Se dice postró, se arrodilló, se paró, levantó las manos, pero nunca está en la Biblia marcado cierra tus ojos y junta tus manitos. Y cuando enseñamos a orar, lo primero que hacemos es cierra tus ojos, junta tus manitos, ¿no? Pues es que lo cual tampoco está, tampoco está mal. En los Precious Moments lo hacen y es muy bonito. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, he estado escuchando su programa por varios días, me han gustado las respuestas, muchas gracias. Gracias. Mi pregunta es,
¿Se puede perder la salvación después de convertirse y aceptar a Jesucristo en tu corazón? Pregunto esto porque recientemente mi pastor predicó y dijo que hay que tener mucho cuidado para no perder la salvación, y esta es una de las citas que usó Filipenses 2:12, que dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto nos lo envían desde Los Ángeles, California. Contestamos en inglés. Entonces contestamos en inglés. ¿Cómo dice? El ratón vaquero. Nana, ¿cómo? Ya no, olvidé la letra en inglés. Nadie sabe qué dice el ratón vaquero. No, solo Alex. Sí. Let me out, algo así dice el ratón vaquero. Cowboy Mouse. Solo sé que dice en un momento Cowboy Mouse. ¿Qué onda con la salvación? ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Alguien puede...? Tal vez como preámbulo podríamos decir que ha habido una discusión amplia al respecto durante los años de la Iglesia sobre ese tema, si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Creo que hay dos bandos encabezados por los armenianos, por Armenio, ¿no? Y por Calvino, ¿no? No sé, corríjanme si me equivoco, que ni Armenio ni Calvino luchaban simplemente porque si se pierde o no se pierde. Hay mucho más en sus disertaciones, ¿no? Que enfocarnos solo en eso, pero vamos, es una pregunta común, es una pregunta que se haya hecho durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia. Y lo más chido de todo es que aquí tenemos la respuesta, ¿verdad, Alex? Bueno, yo quiero ser muy cuidadoso porque no quisiera que esta persona llegara con su pastor y, oigan, dijeron que dijo algo mal o algo así, ¿no? Pero sí, con mucha libertad, porque el texto lo dice, no por contradecir a una persona, pero el texto de Filipenses capítulo 2 no está diciendo que se pierde la salvación. Incluso simplemente gramaticalmente hablando, dice ahí, ocúpense en vuestra salvación. Perdón, no te interrumpo tantito. La NTV dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios. Con Eso es un mejor sentido. Exactamente. Un ejemplo muy sencillo que creo que ayuda a entender el texto es así. Es el Señor. Imagínate que alguien te regala una mina de oro, ¿no? No te la ganaste, no la compraste, te la regalan. Te has vuelto rico porque eres dueño de una mina de oro. Pero el oro no va a salir solito de la mina, exacto. Ajá. Tienes que esforzarte por hacer tuyo todos estos beneficios que has recibido. Entonces es como lo que leía César en la NTV. Hemos sido salvados por el Señor y debemos ocuparnos en demostrar, exhibir todo lo que pertenece a la salvación que hemos recibido. Y eso lo hacemos con temor y reverencia a Dios, pero sabiendo que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, al final, Él es el único que puede santificar nuestra voluntad y nuestros deseos para hacer lo que Él quiere. Ya que contestamos hacia California, me parece que la King James pone este pasaje como work out your salvation, o sea, digamos, ejercita tu salvación, ¿no? Workout es esta idea de hacer ejercicio. Entonces, es eso, ejercita tu salvación. La NBI lo traduce como lleven a cabo su salvación con temor y temblor, ¿no? En ninguna manera está diciendo cuiden su salvación, ¿no? Que se pierdan. O algo así. Sí, nunca tiene ese sentido la Biblia. Y hay miles de ejemplos que podemos poner. Es como al vagabundo que le dan un cheque por miles de millones de dólares, pero toda su vida vive como vagabundo porque nunca cobra el cheque, digamos, ¿no? Ajá. O sea, es rico, pero vivió sin beneficiarse de todo lo que es suyo, ¿no? Digamos, hay miles de... Y es la exhortación que Pablo está haciendo a los filipenses, ¿no? No está diciendo, no está amenazándolos o algo así, ¿no? Ajá, César. Estoy pensando, estamos hablando ahorita de Filipenses, pero la pregunta realmente es: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Independientemente de cómo entendamos Filipenses, ¿no? Y eso de perderla a mí me suena raro. O sea, si no me la gané, para empezar. No hice nada yo, más que finalmente la fe en el Señor. Y yo no sé si pierdes esa fe la puedes perder y entonces significa pierdes la salvación. Yo pienso que no. Yo pienso que además, si realmente has creído, vas a ser transformado. Si descuidas
si descuidas tu salvación dejando de lado al Señor. O sea, si empiezas a vivir una religiosidad, ¿no? A través de ritos nada más, y asisto a la iglesia y hago todo lo que los demás hacen, pero yo no tengo una relación con el Señor, pues yo sí pensaría que tal vez tu fe pueda debilitarse. No sé si al punto de inclusive llegar a perder tu salvación. Mi opinión es que no. De hecho, pensando en eso que dices, y maestro también de Gálatas, Pablo escribe a un grupo de creyentes, ¿no?, que estaban siendo amenazados por una teología de los judaizantes, en las que enseñaban que la salvación era por medio de obras y ritos. Y hay un argumento que Pablo responde cuando le dicen a Pablo, pues si tú enseñas que solo es por fe y por gracia, pues vas a hacer a la gente correr hacia el pecado. Incluso vas a hacer a Cristo ministro de pecado. O sea, Cristo va a tener la culpa de eso. Y Pablo responde diciendo que somos justificados en Cristo, ¿no? Es decir, la persona que ha sido justificada por Dios ha puesto su confianza en Jesús. Ahora Cristo mismo vive en él. Y por lo tanto, no es posible que viva de la misma manera, que es lo que decía César. Es imposible que alguien que tiene a Cristo y ha sido justificado y que Cristo mismo vive en él, sea la misma persona. Podría vivir una vida no de completa obediencia, digamos, pero no es la misma persona. No creo que se pierda la salvación en ese sentido. Y sobre todo, perdón, que la salvación no la recibes por hacer una oración, por levantar tu mano cuando hacen una invitación al pastor, cuando pasas al frente. No es eso lo que, como recibes la salvación, es por creer, tener una fe. Pero si en español tal vez el verbo creer es un verbo que pudiéramos entenderlo de diferentes maneras, ¿no? O sea, no puedo creer que México haya perdido en básquetbol contra no sé quién. O sea, Argentina. Pero pues créelo, porque ya es una verdad. No es lo mismo decir, creo que hoy va a llover. Exacto. O sea, es una seguridad, es una certeza. Eso es lo que necesitas para ser salvo. Ahora, alguien también alguna vez decía que cuando crees, recibes vida eterna. O sea, siempre en la Biblia se habla de la vida eterna. Tienes una vida eterna. Si pierdes la salvación, entonces la vida eterna que recibiste nomás fue momentánea. Entonces ya no es eterna. ¿No? Entonces, si tienes vida eterna, tiene que ser eterna. Si no, Dios te dirá, tienes una vida momentánea hasta que llegues a la eternidad, a ver si llegas. Tienes una vida eterna hasta que pierdes tu salvación. Exacto. De hecho, no perdamos de vista lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, yo creo que es el día que recibes a Cristo, naces de nuevo, empiezas esta vida completa. La vida biológica es una cosa bien diferente a lo que es la vida realmente. O sea, sin Dios no tenemos vida. La vida es con Él. Pero si no la vives, esa vida eterna, no es que la pierdas. La salvación. No estás perdiendo el poder ir después a su presencia, pero te estás perdiendo vivir la vida eterna. E incluso este concepto de vida eterna, que no solamente es un tiempo muy largo, sino es una calidad de vida. Es decir, el único que posee vida eterna es Dios. Y nos está haciendo partícipes de eso. Eso tiene que ver con esto. O sea, hoy es un estilo de vida cuando crees en el Señor, por lo tanto no pierdes eso. Es como... Sí, es que yo creo que el problema está en que en este punto. ¿Qué haces con una persona que dice que es cristiana? Y vive de la patada. Ajá, y entonces perdió su salvación, pero ahí podríamos hablar de, pues probablemente nunca ha creído genuinamente. Juan dice, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Exacto. Sí. O sea, no es posible para un creyente. Ahora, déjenme ponerle un poco de salsa a la discusión. ¿Qué onda con la apostasía? Exacto. Porque la apostasía es algo real. La apostasía está mencionada varias veces en la Biblia. Yo tengo una idea, se las comparto. Yo creo que fue una forma de expresar un suceso que ocurría en aquella época, que es simplemente gente que decía ser cristiana, dejó de ser cristiana, se fue por las tortas y se tiró al mundo. Pero habla, por ejemplo, al final de los tiempos, dice que el hijo de pecado es Satanás, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 de Tesalonicenses 2, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entiendo, algunas personas toman esa palabra apostasía ahí como un símbolo del rapto de la iglesia, porque apostasía quiere decir salir, literalmente salir o abandonar. Entonces piensan que es el rapto.
Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que habrá un tiempo en que la gente no querrá, no soportará la sana doctrina, y habla de eso, apostatar de la fe, ¿no? Abandonar la fe. ¿Qué onda con eso? Creo que es un tema en el que, bueno, alguien que apostata la fe es alguien que se dice ser cristiano y abandona su fe cristiana, ¿no? Y no ejerce, como dice Raulito, ¿no? Es cristiano, pero no ejerce. Exacto, pero no necesariamente significa que fue un verdadero creyente, que creo que ese es donde entra el conflicto. Algunos dicen, no, para apostatar tuvo que haber creído. Yo pienso que no necesariamente. A lo mejor creyó de manera intelectual, ¿no? Es decir, pues sí, sumó 2 más 2, 4 y estuvo ahí, pero en su corazón siempre daba 5. Un rollo de Judas, ¿no? Que todo el tiempo, pues, o no sé, estuvo con el Señor, pero realmente nunca estuvo con el Señor. O el caso de Demas, ¿no? Que dice Pablo, Demas que amó al mundo, ¿no? Ajá, o sea, se fue amando más a este mundo. Yo sigo creyendo que más bien esa palabra responde a una explicación social, por así decirlo, un fenómeno social más que a un fenómeno espiritual, ¿sabes? O sea, creo que responde más al rollo de, sí, gente que decía ser cristiano se fue por las tortas bien duro y dejó de ser cristianos, pero no refleja realmente una realidad espiritual, si es que tomamos por cierto que la salvación no se pierde, entonces la verdad, o que solamente al final de los tiempos se puede perder. De hecho, en el siglo número 3, en el año 250, hubo una apostasía masiva en la iglesia, debido a una persecución, la persecución muy famosa llamada la persecución de Decio, en la que estaba perdiendo en las fronteras con las ¿Decio de María? Exacto. No, ese Decio no. Ese Decio no. Pero... ¿Qué Decio? ¿Qué Decio? Estaba teniendo este conflicto con estas tribus bárbaras. Estoy tratando de concentrarme. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y entonces, como se creía que el haber abandonado a los dioses romanos era parte del problema de por qué estaban perdiendo en las fronteras, se obligó a ofrecer nuevamente incienso al emperador cada año para afirmar la unidad y el poder político. Y los cristianos no estuvieron preparados. Entonces, si no ofrecías el sacrificio y no ofrecías incienso, te podía costar la muerte, o por lo menos tus derechos, o por lo menos tener un buen trabajo. O la vida. O la muerte. Pero hubo una apostasía masiva. Y con duró impuesto. ¿Cómo? Con impuesto y todo. Y hubo solamente 3 años duró su reinado. Y a lo que quiero llegar es que cuando terminó su reinado, todos estos cristianos que habían apostatado querían regresar a la iglesia y se hizo una división entre quienes decían, no pueden regresar. No pueden regresar. Otros que decían, ya, ni que fuera para tanto. Y los que decían, ¿sabes qué? Tienes que empezar de nuevo. O sea, diríamos en Semilla, a sanas palabras de nuevo. Y eso generó una división muy grande durante muchos años, que muchos años todavía hasta después de Constantino duró esa controversia donde hasta la iglesia se dividió en algunas sectas, la secta de los donatistas, que no recibía a cristianos que habían sido bautizados por un pastor que había apostatado de la fe en la persecución. Se hizo un... Uy, qué complicado. Yo te apostasía, pero no acostumbro a apostar. Pero sí creo que muchas veces esta pregunta sí da para platicar en un programa de radio, en una charla de café y todo. Pero digamos, ¿qué es realmente? Porque aparte del interés nada más así, que será teológico, de saber, es realmente... ¿Hay alguien que conozco que me está preocupando si sí es salvo, si no es salvo? Ese alguien es el que está en el espejo. No sé, o sea, ¿qué es? Pero yo creo que mientras tú vivas, o sea, creas realmente con certeza, y esa fe va aumentando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas alimentarte con la palabra de Dios. Es la leche espiritual, ¿no? Es el alimento que necesitas, no adulterado para crecer. Entonces, mientras tú hagas eso, ¿vas a seguir pecando? Yo creo que sí, más. Te apostasía que sí vas a pecar. Pero eres salvo. De hecho, claro, el temor a la santificación no debe nacer de un temor a perder la salvación. ¿No? O sea, querer ser salvo inyectándote la idea de que es que si no la voy a perder. No, es tratar de producir santidad por medios carnales, por medio de un temor. Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Exactamente. Al arrepentimiento. Es precisamente lo que dice Pablo. Estoy crucificado junto con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A medida que el creyente le cede control a Cristo, en cierto sentido, uno se esfuerza
por vivir la vida cristiana, pero en otro sentido es dejar a Cristo vivir su vida a través de nosotros a medida que le cedemos el control. De hecho, Hebreos dice, es casi, esfuérzate por entrar en el reposo, ¿no? En los primeros capítulos de Hebreos está basado en eso, esfuérzate, no seas como los incrédulos, sino esfuérzate por entrar en el reposo, esfuérzate por descansar. Y Hebreos 6, ahí en el estudio que diste, Ibert, en Xochimilco, de este pasaje raro que es imposible lo que escucharon una vez del don celestial y recaigan, sean vuelto a establecer para que no sé qué, no sé cuánto. Hebreos 6, bro, cuando se dio esa prédica en Semilla Xochi, que se los recomiendo, la descarguen de la página, se explica completamente que quiere decir exactamente lo contrario, que es imposible. Que ahí ese texto lo utilizan mucho para decir que la salvación se pierde, pero si lo estudias bien en el contexto, justamente dice que la salvación no se pierde. Lo contrario. Sí, de hecho, justamente era uno de los textos que se usaba justo en ese siglo que les platiqué para decir, no puedes regresar. O sea, básicamente lo que dice es, no puede volverse a crucificar Cristo, ya fuiste. Y es, no se puede volver a crucificar a Cristo como si cada vez que cayeras hay un sacrificio nuevo que hacer, sino ya se hizo una sola vez, bro. Ya no hay forma de volver a sacrificar más veces. Sí, ya se hizo una. No es necesario. No es necesario. También encontramos, por ejemplo, que Pablo habla de las arras del Espíritu. Eso. ¿no? O sea, el Espíritu la garantía, ¿no? Viviendo en el creyente es la seguridad, la garantía, la certeza de que le pertenecemos. Entonces, también escuché alguna vez ese comentario de cómo poder perder algo que uno no obtuvo, ¿no? Y realmente fue Cristo el que nos compró y entonces pues le pertenecemos y pues en todo caso, como le hagamos, ¿no? Pues, habría que preguntar si Cristo puede perder alguna de sus ovejas. Exacto, que justo es el pasaje que iba a leer, ¿no? O sea, Jesús dice, yo pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Por eso el Padre me ama, nadie me la quita, ¿no? Yo pongo mi vida, tengo poder para poner mi vida. Pero él mismo dice más adelante que esas ovejas que son suyas, que son de su padre, están en su mano, en la mano de su padre. Y nadie se las arrebata. Y luego dice que estas ovejas están en la mano del Padre. Entonces estamos entre la mano de Cristo y la mano del Padre. Sí. Si estás en Cristo, no tienes... El pastor Jaime Foot, cuando alguna vez en el instituto le preguntó a alguien, oye, la salvación se pierde, dice, pues, ¿qué estás planeando hacer? Y creo que es una gran respuesta, ¿no? O sea, como decía César, si la pregunta es nada más por tener un tiempo de plática y todo, pues está chido. Pero si surge de un corazón temeroso, creo que más bien lo que necesitas es simplemente regresar al testimonio de Cristo, ¿no? Confesar pecados y caminar hacia adelante. Yo podría decir, si una persona que dice ser cristiana vive de una manera que no pues, refleja eso, podríamos decir que no creyó realmente, no ha creído realmente, ¿no? O una persona que es cristiana y vive de una manera desagradable a Dios, o sea, mejor dicho, una persona que es salva, pero que vive su vida desagradable a Dios, es mucho más miserable que una persona que vivir sin ser salvo en la ignorancia. O sea, es peor, porque no puedes disfrutar, te carcomen los huesos por dentro, y por más que quieres alejarte del Señor, siempre estás arrastrando una pesada losa. Entonces sí, vives en pecado, pero fuiste salvo, bro. Y realmente es miserable, mucho más miserable que si no hubieras conocido a Cristo. Es lo que yo creo. Ok. Pues ¿alguien más quiere acotar algo? Nada más de lo que estaba diciendo Josué, es decir, lo que dice en Efesios, en la Reina Valera contemporánea. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, es cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 también Pablo dice que fuimos sentados en lugares celestiales. O sea, no que vamos a hacer lo de allá como un hecho. Ya es un hecho. Sí. Para el creyente ya es un hecho. Sí, el que está en Cristo es una nueva criatura. Hebreos dice, ¿no? Ya nos ha hecho santos, ¿no? Nos ha hecho santos. Ya fue algo que sucedió. Ok. Pues vamos con la última pregunta, a ver si podemos barrerla rápidamente. Que está bien completa, ¿no? Sí, la voy a ir leyendo porque la persona que nos escribió realmente
tiene en su sistema teológico, digamos así, algunas inconsistencias. Entonces vamos a ir leyéndola y vamos aclarando las inconsistencias a medida que leemos el correo. Básicamente habla de que ha visto documentales en los que cuando alguien muere y resucita, cuenta que ha visto una luz resplandeciente. De entrada, una vez escuché a un pastor que decía, eso es perfectamente posible, porque Satanás puede vestirse como ángel de luz. O sea, que cuando vas, porque es gente que no conoce el evangelio normalmente, los que salen en los documentales son gente incrédula en general, y hablan de una luz resplandeciente. Sí, pues, tal vez estabas encontrándote con Satanás vestido de ángel de luz, podría ser, ¿no? Pero tengo claro que el caso bíblicamente documentado es el de Lázaro, que fue resucitado por Jesús. Ahora, dice esta persona, entiendo que cuando uno muere, nuestro espíritu va directamente con Dios para ser juzgado. Esto basado en lo que Jesús habla con los ladrones y le dice a uno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y creo que ahí hay un primer problema. ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? ¿Vamos a ser juzgados? No. Los creyentes, no. Cristo. Ajá. Los creyentes ya hemos sido juzgados en la cruz. Y los incrédulos tienen que esperar el juicio del trono blanco. Exacto. El juicio del gran trono Ahora blanco. estamos hablando del juicio de este juicio para condenación que es por no creer en Cristo, ¿no? Porque hay un tribunal de Cristo que es otra cosa, ¿no? Que es para creyentes, ajá. Pero el tribunal de Cristo es el momento en el que los creyentes recibirán recompensa, pero no es un juicio tal cual en ese sentido. No se juzgan a nosotros, sino las obras que de alguna manera. Exactamente. Entonces, cuando uno muere, no es verdad que uno va a juicio, sino uno, sí, le dice Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? No creo que el juicio será un paraíso. A lo mejor se toman de este texto de Hebreos que dice, bueno, no lo dice el correo, pero que está dispuesto para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, pero creo que no se refiere a eso, sino a que ya no hay regreso. Reencarnación. Exacto, o sea, moriste y está determinado dónde vas a estar, ¿no? Ajá, exacto. O sea, no hay otra oportunidad. Moriste y después ya con esas tus decisiones, te vas a enfrentar al juicio. Eso es lo que dice Hebreos. Por otra parte, la Biblia enseña que nadie puede pasarse del cielo al infierno y viceversa. ¿Dónde lo enseña? La Biblia no dice eso realmente, ¿no? De entrada, el día de hoy no hay nadie en el infierno. El infierno va a ser inaugurado primeramente con el anticristo, al regreso de nuestro Señor, Apocalipsis capítulo 19. El anticristo será arrojado al lago de fuego junto con el falso profeta. Y Satanás irá a dar ahí 1000 años después, junto con la muerte, el Hades, y con todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Correcto. Pero todavía el día de hoy no hay nadie. ¿Por qué? Precisamente porque todavía no ha habido el juicio para determinar el destino eterno. Entonces, ese también es un error. Cuando es ese juicio, bueno, lo describe Apocalipsis como el juicio del gran trono blanco, lo que acabas de decir. Apocalipsis capítulo 20, exactamente. Que los muertos entregan, el Hades entrega a los muertos, el mar entrega a sus muertos. Se abren los libros, a ver quién está inscrito. Ese es el juicio. Dice también que nadie puede comunicarse con personas de la tierra. Yo supongo que estamos hablando de personas del más allá comunicándose con personas de la tierra. Yo no tengo celular, entonces no se pueden comunicar mucho conmigo últimamente, pero... platicamos al principio, yo creo que está entre los primeros 10 programas de Converso. Platicamos este tema de Samuel, cuando Samuel regresa con esta divina en Endor. Entonces, revisa ese pasaje, lo tenemos, supongo que entre los primeros 10, pero si no, a lo mejor entre los primeros 20, si no, entre los primeros 30. En el WordPress hay un buscador. En WordPress, converso-verso.wordpress.com. Ahí están tags, ¿no? Etiquetas, temas, y también hay un buscador para que si buscas la palabra Samuel, seguramente te aparecen el programa en el que salió. Ajá, o te aparece Samuel. O te aparece peor. Y le preguntas. Ya le preguntas a él. Pero bueno, hay un buscador. Realmente también hay un punto de corrección en ese aspecto. Ahora dice, la pregunta es, si Lázaro o las personas en los documentales mueren
probablemente fueron juzgados, pero regresaron a la vida terrenal otra vez, entonces, ¿no han sido juzgados? ¿O cómo es esto? A ver, lo que dijimos hace un momento. El creyente ha sido juzgado, ha sido encontrado culpable, y ha sido condenado, y ha sido ejecutada la sentencia en Cristo. El incrédulo que ha decidido enfrentar el juicio por sí mismo en vez de a través de Cristo, pues tendrá que esperar el juicio del gran trono blanco. ¿No? Habría que aclarar de qué Lázaro habla, ¿no? Si el que resucitó Cristo en Juan 11 o el Lázaro claro. y el rico, ¿no? Creo que se refiere a Lázaro, el que resucitó, porque exacto. el otro no resucita. Es que después vuelve a mencionar a Lázaro, creo, en la pregunta, y ya está hablando del otro que no pueden pasar de un lado al otro. Sí, así. exacto. Entonces, pero sí, en este caso estaba hablando de Lázaro, el que... Eso se resuelve muy fácil, solo hay que decir, Lázaro, ven fuera, y ya veremos cuál es. Exacto. Ok, creo que contestamos eso. En resumen, ¿alguien puede poner un poquito el planteamiento? ¿Qué sucede cuando alguien muere? Así en 2 minutitos. Pues Alex, ¿no? Alex. No. Alex. Pues... Tenía que empezar a hacer, pero... hace nada. En resumen, si mueres en Cristo, tienes la confianza de que estarás con el Señor. Inmediatamente. Exacto. Si mueres sin Cristo, pues estarás reservado para enfrentar un juicio que no deberías que tener que enfrentar si confías en Cristo, pero si lo quieres enfrentar solo, pues tienes que esperar ese juicio de parte de Dios, que es justo aparte. ¿No? Y bueno, eso creo que es lo que... Explícame una cosa, ¿no? Según esto, antes de Cristo, antes de que viniera Cristo, cuando los judíos morían, se iban al seno de Abraham, que está dentro del Hades. Que está dentro del Hades. Entonces había como 2 secciones en el Hades. Los creyentes en Cristo, aunque... En fe, digamos, hacia adelante. Hacia adelante, aunque no habían visto, ¿no? Los que realmente pusieron su confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso para que los salvaran y no en sus obras, ¿no? Los que realmente tenían un corazón por Dios, por así decirlo. Esas personas, o sea, que Abraham, esperaban y abrazaban la Moisés, promesa de un Salvador que ellos no sabían que se llamó Jesús y que vivió en Nazaret. Bueno, no voy a meter en broncas, pero el caso es que los judíos de veras, los de corazón, se iban al seno de Abraham, que estaba en el Hades, que era como el cuarto de los judíos, y había otro cuarto que era para todos los demás que no conocían al Señor. Díganme, es cierto que Pedro menciona que cuando Cristo resucitó, descendió a ese seno de Abraham y se llevó, cuando dice se llevó cautivo a la cautividad, se llevó al cielo o al paraíso, a este seno de Abraham, y hoy en día, por así decirlo, solo en el seno en el Hades, solo quedan los que no creyen en Cristo, esperando la inauguración del infierno en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 21. ¿Es correcto? Sí, esa es una postura, ¿no? Yo creo que es una postura que toma como base el hecho esto de se llevó cautiva la cautividad. Y es un tema que, por ejemplo, yo creo que hay que estudiarlo un poco más, cuidado. ¿No? Hay que estudiarlo con cuidado. Sí, es una postura bastante común esa. Claro, es lo que te iba a decir, que aparte hay que recordar que al final lo único que podemos hacer con esto es decir, esta es una postura, esto es probable, ¿no? Exacto. No carece de seguridad o certeza, pero... Una apostatura. Una apostatura. Pero eso, estamos entrando en temas que no... Que están, digamos, dentro de la teología, pero fuera de la Biblia. O sea, Dios no lo quiso revelar de una manera clara. Exacto. Entonces, nosotros hacemos conjeturas y a lo mejor están correctas, a lo mejor no, pero no son necesarias para cumplir el propósito de Dios. Exacto. Aclarando que no tiene que ver con que si la salvación se pierde o no. Eso es muy claro en la Biblia, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Okay. Nada más para quizá ahondarle un poquito más. En la Biblia, en los evangelios, vemos este caso de Lázaro, a que Jesús resucitó, pero no es el único, ¿verdad? Inclusive, estaba viendo ahorita en Mateo 10, en el verso 8, o sea, a sus discípulos los envió a predicar y también les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. No sé si lo hicieron en ese momento, pero después en Hechos vemos que Pedro, Juan lo hicieron, Pablo mismo también, ¿no? Antes el profeta, me parece... Eliseo, exacto. También resucitó. Exacto. Ok.
Era común, pues, era común. Ok, pues vámonos ahora a la sección de Recomiéndanos un libro. Recomiéndanos un libro. El día de hoy vamos a recomendar un libro que se llama El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer. Es un libro que, como muchos otros libros de teología, hay que leer con cuidado, ¿no? No tienes que creer a pies juntillas todo lo que se dice, porque pues hay ciertas posturas que a lo mejor no son del todo correctas, pero este libro en general a mí me gustó mucho. Bonhoeffer plantea que hay dos tipos de gracia, ¿no? La gracia barata y la gracia cara. O sea, no es que hay dos tipos de gracia, sino que uno ve la gracia de dos maneras, como gracia barata y gracia cara. La gracia barata es la que ven aquellos que toman la gracia como presupuesto. O sea, a ver, ¿cuánto de gracia tengo? Pues 200 pecados. Ok, entonces pues, ya tengo 50, pues tengo 150 pecados más para pecar con libertad, porque hay un presupuesto para esos pecados. Y esa gracia que Bonhoeffer le llama gracia barata, porque la tomas así como presupuesto, dice que no produce nada. No, es barata, no sirve, no afecta en nada, es incapaz. Mientras que hay otro tipo de gracia, que es la gracia cara, la que el creyente entiende cuánto costó el precio de sus pecados, y esa gracia es la que cubre todos mis pecados, incluso los que voy a seguir cometiendo, pero no es un presupuesto para seguir pecando, porque entiendo que el costo de esa gracia. Y alrededor de ese argumento, que lo explica obviamente mucho más profundamente Bonhoeffer, elabora todo este libro y hace preguntas y planteamientos muy interesantes. Ahora que hablábamos esto de si la salvación se pierde o no se pierde, pues ¿cómo vemos la gracia? ¿La vemos como este presupuesto para pecar? ¿O la vemos como algo excesivamente, un precio excesivamente alto que se pagó por nosotros y que nos mueve a caminar en gratitud delante de Dios? ¿Cómo ven? ¿Han leído el libro o nomás yo solito estoy alucinándome? No, pero ya no se nos antojó. Se nos antojó. Sí. Ya nos has platicado tantas veces que ya... Ay. De hecho, Bonhoeffer tiene una historia muy interesante. En algún momento estuvo en contacto con la neortodoxia de Karl Barth, que es pues un intento de... ¿Simpson? Exacto, de Bart Simpson, de tener un punto medio entre los fundamentalistas y los liberales, aunque nunca, realmente solo fue como liberalismo teológico, pero poco más moderado. Al final no logró, digamos, salirse de esa camisa de la teología moderna. Pero Bonhoeffer, cuando estuvo en Estados Unidos, ya me puse nervioso. Cuando estuvo en Estados Unidos, ¿qué pasó? Su contacto con algunas otras iglesias le hizo ver el vacío de ese tipo de filosofía y se dio cuenta de la necesidad de seguir a Cristo como discípulo, ¿no? Genuino. Ajá. Entonces, vale mucho la pena saber de su historia. Hay un libro bien gordo que yo no he leído, pero Lenin lo recomienda mucho, acerca de la biografía de Bonhoeffer. Hay una película, ¿no? Bonhoeffer fue un teólogo que vivió en la Alemania nazi y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estuvo preso y terminó ejecutado por el nazismo, ¿no? Aprovechando, antes de cerrar, para aclarar bien estos dos términos, cuando hablas de liberalismo versus fundamentalismo, ¿no? Podríamos aclarar exactamente a qué se refiere. ¿Qué es la teología liberal? Bueno, la teología liberal, ¿cómo resumirla? Es un intento de interpretar la fe cristiana a la luz de la modernidad. Y lo que causó básicamente fue una separación entre lo que sería fe y la historia, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, probablemente no estoy haciendo un buen trabajo al definirlo así, pero digamos, la historia y la ciencia nos enseñan que la palabra de Dios no es totalmente histórica, digamos, ¿no? Tiene mucha mitología, pero aún así podemos confiar en Dios y creer en Dios porque tenemos fe. Digamos así, el padre de la teología moderna, algunos creen es Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, y él hablaba acerca de todo hombre puede seguir confiando en Dios
aunque históricamente no sea fidedigna, porque necesitamos depender de una realidad mayor a la de nosotros. Entonces es el típico problema de... no sé cómo se dice en español, Averroé me parece, este musulmán que decía, una cosa puede ser verdad en filosofía, pero no verdad en teología, ¿no? Entonces es ese mismo problema. Una cosa puede ser cierta en teología, pero no es verdad en historia, ¿no? Entonces puedo todavía confiar en Dios, aunque los milagros no existan. Es que es como una especie de trampa intelectual para degradar la validez de la obra de Dios, al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Y el fundamentalista es aquel que piensa que la Biblia es la verdad y permanece siendo siempre fiel. Exacto. El problema es que de pronto cae en el fideísmo, que sería, pues no puedo probar que es verdad, pero no importa. Probar fideos. Pero no puedo probar fideos. Pero, o sea, básicamente no tengo que demostrar que es verdad. Solo hay que tener fe. Entonces, ambos polos caen en el emocionalismo. Claro. Reducen a Dios a una cuestión totalmente subjetiva y emocional, ¿no? Cuando en realidad tenemos muchas evidencias de que Dios es Dios y soberano, pero ha decidido actuar bajo ciertas normas, digamos, que responden a una lógica, que a veces nuestro entendimiento no la logra entender, pero cuando Dios revela, atrae luz, sí cobra sentido. Exacto, eso sería, por ejemplo, el Karl Barth como fundador de la neortodoxia, él fue liberal, estudió bajo maestros liberales, pero explotó la Primera Guerra Mundial y se encontró con que no había nada que darle a su gente, a su congregación, de la teología liberal. O sea, entre el agnosticismo y la fe había un paso en la teología liberal. Entonces empezó a creer en el pecado como algo real, enseñó Romanos expositivamente, pero siempre decía, bueno, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, ¿no? Entonces, digamos que nunca, por eso decía, no logró salirse de esa camiseta liberal al final, pero bueno. Ok. Pues El precio de la gracia de Bonhoeffer, el libro que recomendamos el día de hoy. Pues vamos a despedirnos, caballeros de la mesa cuadrada. Comencemos con Josué. ¿Y una forma de contacto? nuevoscreyentes@outlook.com. nuevoscreyentes@outlook.com. Benjamín. Por Twitter, @benjas1207. Isaac. Nos vemos, nos oímos, ya saben. Y @prodios en Twitter. Alex. Pues hasta luego, un comentario nada más. A ver. Para que tengas más claridad de lo que probablemente no dije de la mejor manera, lee Justo L. González, el libro de Historia de la Iglesia, y el libro de Historia del Pensamiento Cristiano. Creo que lo va a explicar muy bien. Justo es el nombre, no que leas Justo. Pero justo léelo. De todas formas. Justo léelo, se llama Justo L. González. Exacto, lo va a explicar millones de veces mejor. A ver si nos lo recomiendas la siguiente conversación. Exacto. No puedes recomendar dos libros en la sección. Perdón. Sí, pero me puedes seguir. Exacto, es muy liberal hacer eso. Me puedes, o liberen a Willy, la película es mejor. Pero me pueden seguir en Twitter, @AlexAguadache. César. Hasta luego. Aquí en la iglesia nos podemos ver. De Los Ángeles, pues ven, haz un viaje también. Exacto. Mi nombre es o invítanos. @IbertCruz en Twitter. Y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ConversoVAB, ConversoVAB. En Facebook como Converso Verso a Verso. Y semillaradio.com. Semillaradio.com. Y ya. Adiós. Bye. Adiós. Vuelan sabores y aromas y ya van llegando hasta mi nariz. Entro a la cocina llena de colores, todo es para ti. Tengo 2 tazas de paciencia y una cucharada de honestidad, una pizca de alegría y una rebanada de mi corazón. La mesa lista ya, tengo la receta de un gran pastel. La mesa lista ya, esa es la receta de la amistad.
Instituto Bíblico Semilla de Mostaza presentó. Hasta aquí llegamos y nos vemos en una próxima oportunidad con verso a verso. Chicos, esto es un escarnio, un burling. Ahorita les doy Eso es pequeño, güey. Confundido verso a verso. Confundido verso a verso. Vamos a tener que editar eso. Esto fue Converso Verso a Verso. En este espacio queremos darle respuesta a algunas preguntas que nos han ido llegando. También es una invitación a nosotros como creyentes a anunciar el Evangelio. Y si tienes alguna duda, por favor, escríbenos. Nos acompaña por primera vez el pastor Fermín Cuarto. Echando tu bendición. Verso a verso. La muerte es simplemente un paso hacia la eternidad, ¿no? Y creer en Cristo te hace estar por la eternidad con el Creador, con aquel que te hizo, para disfrutar de Él. Y el no creer en Jesús, no tener al Hijo, te lleva al castigo. Instituto Bíblico Semilla de Mostaza presentó verso a verso. No se rían, amigos, seguimos al aire.